Octubre, día 27 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. Santa Anastasia, Virgen, y San Cirilo, mártires. Después de la muerte de Galo, que sucedió el año de 244, ascendió al imperio Valeriano, el cual se mostró muy favorable a los cristianos a los principios de su reinado, y tanto que ninguno de sus predecesores los había tratado con igual benignidad. Así en público como en particular, les daba siempre señales de su singular afecto y cariñosa inclinación, de manera que había dentro de su mismo palacio tanta multitud de siervos de Dios, que más parecía una iglesia que la corte de un emperador pagano. Pero si fue tan extraordinaria para ellos esta blandura, no lo fue menos la cruel violencia con que después los persiguió. Engañado el miserable príncipe por un egipcio que hacía profesión de mago, se dejó arrastrar a todo género de impiedades, no ofreciéndosele el menor reparo en sacrificar al demonio víctimas humanas. Era como consecuencia forzosa de esta sacrílega impiedad la persecución de la Iglesia, por ser los cristianos los mayores y los más declarados enemigos de la magia, siendo pocos los que, con el nombre solo de Jesucristo y con la señal de la cruz, no disipasen y deshiciesen y aniquilasen todos los efectos y encantos del demonio. Irritado y animado el emperador por su abominable privado y confidente que absolutamente le dominaba, excitó contra la Iglesia la persecución más cruel que hasta entonces había experimentado. Comenzó esta persecución el año de 247 y fue la octava que se levantó contra ella. Entre la gran multitud de sagradas víctimas que fueron sacrificadas a Jesucristo por este cruel tirano, una de las más ilustres fue Santa Anastasia. Había nacido en Roma de padres cristianos y de familia distinguida por su nobleza, pero mucho más por su piedad. Criáronla sus padres con cuidado en los principios de la religión verdadera, aunque hubo poco que hacer en su educación porque, habiendo nacido la niña con inclinaciones naturalmente cristianas, ella misma prevenía muchas veces las piadosas lecciones que se le daban, pero las virtudes que principalmente hacían su carácter eran la modestia, la devoción y el amor a la virginidad, pues aunque era una de las más hermosas damas que se celebraban en Roma, y aunque la brillantez de su despejado entendimiento añadía nuevo lustre a su hermosura, se reconoció desde su más tierna infancia que no tomaba gusto a las vanidades del mundo y nunca admitía otro esposo que a Jesucristo. Pasó su primera juventud dentro de la casa de sus padres, continuamente retirada, invisible a los ojos de los hombres y ocupada únicamente en el cuidado de hacerse agradable a los ojos de Dios. Consiguiólo, y aquel Señor que le había escogido para formar en ella una de las más amadas esposas suyas, enriqueció su alma con sus más preciosos dones. Aprovechóse bien de ellos Anastasia, pues abrazada toda en el fuego del divino amor, empleaba todo el tiempo en continuos ejercicios de fervorosa virtud. Era la oración su ocupación principal, y como tomaba tanto gusto en el trato con Dios, ninguna cosa podía distraerla de él. Estaba reñida con todo género de ociosidad, y toda la labor que hacía la destinaba al servicio de los pobres y al adorno de los altares. Muertos sus padres, solo pensó en buscar para esconderse algún otro mayor retiro. Había en Roma cierta
congregación o compañía de doncellas consagradas a Dios, las cuales vivían de comunidad en una especie de monasterio. Gobernábalas una superiora llamada Sofía, doncella de virtud sobresaliente, perfectamente instruida en los caminos del Señor y dotada de extraordinaria prudencia. Renunció a Anastasia todos sus bienes, con todas las grandes esperanzas que le prometían en el mundo sus brillantes prendas y noble nacimiento, y a los 20 años de su edad se fue a encerrar en aquella especie de convento, poniéndose para siempre bajo la dirección de tan santa superiora. Fue recibida en él como un rico presente con que el cielo la regalaba, pero al mismo tiempo como un depósito pasajero que no había de durarle mucho, porque su maestra y superiora sintió no sé qué secreto prenuncio de que tan eminente virtud merecería algún día la corona del martirio. No fue necesario activar su fervor, sino moderarle, porque atenta a desempeñar exactamente las más menudas obligaciones del Estado, en breve tiempo fue uno de los más perfectos modelos de la vida religiosa. El abrazado amor que profesaba a Jesucristo, su celestial esposo, y la extrema ternura con que amaba a la Reina de las Vírgenes aumentaban cada día su alto concepto de la virginidad y su ardiente deseo del martirio. Sin duda que, para disponerla mejor a la duplicada palma, permitió Dios que fuese ejercitada en muchos y vigorosos combates. Llevaba con mucha impaciencia el demonio tanta virtud en una tierna doncella en lo más florido de su edad, dotada de tan singulares prendas, y sobre todo de aquella rara hermosura que con tanto esmero procuraba ella misma esconder, haciéndose invisible, por lo cual aquel formidable enemigo de las castas esposas de Jesucristo puso en movimiento todas sus máquinas para derribarla. Sintióse asaltada de las más furiosas tentaciones, alborotándose en su corazón unas violentas pasiones que no conocía la purísima doncella, y el tentador hizo cuanto pudo para vencerla, o a lo menos para desalentarla, pero estos ataques solo sirvieron para hacerla más aguerrida, disponiéndola Dios por estos combates interiores a más ruidosas y más ilustres victorias. Habiéndose publicado los edictos del emperador Valeriano contra los cristianos, se desataron contra ellos los ministros idólatras como fieras encarnizadas y sedientas de su sangre, corriendo por todas partes para arrastrarlos al suplicio. Como Anastasia había hecho en Roma tanto ruido, ya por su pública adhesión a la fe de Jesucristo, ya por su notoria ejemplarísima virtud, no podía menos de ser uno de los primeros objetos de su furor, y noticiosos de que estaba retirada en casa de la matrona Sofía, volaron allá para sacarla de ella. Acude al monasterio una tropa de gente perdida, mandada por un oficial, fuerza las puertas, y a nombre del prefecto de Roma, llamado Probo, uno de los más crueles enemigos del nombre cristiano, pide le sea entregada Anastasia. Informada Sofía de lo que pasaba, corre apresurada al cuarto de su querida discípula y abrazándola tiernamente, «Ea, hija mía», le dice, «ya llegó la hora en que te llama tu divino esposo. Ve, inocente víctima, ve a ser sacrificada por la gloria y por el amor de aquel que quiso primero ser sacrificado por tu amor en el ara de la cruz. Combate como generosa cristiana y muéstrate digna de esposo tan celestial». No bien acabó de pronunciar estas palabras cuando entraron aquellas furias del infierno y arrebatando a la castísima doncella la condujeron al palacio de Probo. Luego que éste la vio, prendado de su singular hermosura, no menos que de su virginal modestia, lejos de mostrarse colérico ni airado, la trató con dulzura, con atención y con respeto. Preguntóla luego su nombre. «Llámome Anastasia», respondió la santa, «y tengo la dicha de ser cristiana». «Peor para ti», replicó el juez, «esa profesión te perjudica, y ese solo borrón desluce todas las prendas que brillan en tu persona. Aconséjote, hija mía, que, sin detenerte un punto a deliberar, renuncies una religión que atrae todo género de desdichas sobre aquellos infelices que la profesan. Tu modestia me ha encantado y mucho más tu hermosura. De mi cuenta corre tu fortuna. Mereces sin duda ocupar uno de los primeros lugares en la ciudad y en la corte. Ven conmigo al templo de Júpiter para ofrecerle sacrificio. Por lo demás, debo decirte que si te resistes con terquedad y con imprudencia al obedecerme, bien puedes hacer el ánimo a sufrir los más crueles tormentos». «Ya le tengo hecho», respondió la santa, «y estoy resuelta a padecer cuanto hay que padecer por la gloria de mi Dios. Cristiana quiero ser a una costa de mi vida. Ni creas vanamente que me tienten tus promesas,
ni que me espanten tus amenazas. El Dios Todopoderoso, a quien adoro, mi Señor y Señor tuyo, sabrá darme fuerzas para sufrir los más horrorosos suplicios. Aturdió a todos los circunstantes una respuesta tan animosa como poco esperada, pero irritó furiosamente al prefecto. Mandó que la abofeteasen, lo que se ejecutó con tanta crueldad que quedó la santa bañada toda en sangre, y cargada de cadenas la echaron en una cárcel. Salíale al rostro la alegría del corazón, al mismo tiempo que la sangre le corría por las narices de los cardenales y de sus mejillas. El peso de sus cadenas sacaban lágrimas de compasión aun a los mismos paganos. Como perseverase en confesar a Jesucristo, el prefecto, que por otra parte era de genio bárbaro y cruel, mandó que la aplicasen a una horrible tortura, y que mientras todos sus miembros fuesen dislocados con ella, la abrasasen los costados con hachas encendidas, suplicio espantoso que la santa toleró, no sólo sin exhalar la más mínima queja, sino con una serenidad y un gozo que a todos llenó de admiración. Había dado orden el tirano a los verdugos de que se valiesen de toda su industria y de toda su inventiva para atormentar a la invencible mártir, y como vieron que ni el fuego ni la tortura hacían impresión en su inevitable constancia, les ocurrió el pensamiento de arrancarle los pechos, y después hicieron lo mismo con unas uñas y con dientes que todos los hicieron saltar de la boca a martillazos, sin que en medio de tan horrorosa carnicería cesase Anastasia de bendecir y de cantar alabanzas al Señor. Naturalmente había de aspirar a violencia de tan crueles tormentos, pero él mismo, que era absoluto dueño de su alma, sostenía milagrosamente su cuerpo, dándole fuerzas superiores a todos ellos, y con efecto, restituida a la cárcel, se halló de repente perfectamente sana de todas sus heridas. Debiera convertirse el tirano a vista de tan palpable prodigio, si los tiranos se convirtieran. Noticioso del portento e informado del desprecio con que la santa trataba a sus mentidas deidades, llamándolas dioses de metal, de piedra, de barro y de madera, mandó que le arrancasen la lengua. Sabiendo Anastasia la orden del prefecto, aprovechó todo el tiempo que precedió a la cruel ejecución, empleándole en dar gracias a Dios públicamente por la merced que le hacía, y en cantar con voz más esforzada sus divinas alabanzas. Fue dolorosa la operación, y salió de su boca un arroyo de sangre que tiñó toda la ropa. Como la santa sintió que se iba desmayando, reparó en un cristiano llamado Cirilo, que estaba cerca de ella, a quien rogó por señas que la socorriese con algunas gotas de agua. Hízolo así Cirilo, y esta generosa caridad le mereció la palma del martirio. Suplía Anastasia la falta de la lengua, levantando sin cesar las manos al cielo para bendecir más y más al Señor, pidiéndole que le asistiese hasta el último momento de su vida. Viendo esto, el tirano tuvo todavía la barbaridad de mandarle cortar las manos y los pies, después de lo cual, habiéndole cortado la cabeza adornada de tantas galas como suplicios, según se explica en el martirologio romano, voló a la gloria en busca de su celestial esposo. Al mismo tiempo, Cirilo, aquel caritativo cristiano que le había dado el agua a ruego suyo, recibió la corona del martirio en premio de su caridad, habiéndole cortado la cabeza en el propio día, que fue el 27 de octubre del año 249. Refiere Surio que la virtuosa Sofía estuvo en oración todo el tiempo que duró este combate de su querida discípula, y que noticiosa de su glorioso triunfo, halló modo de apoderarse del santo cuerpo, que envolvió con veneración en una tela, pero como su avanzada edad no tuviese fuerzas para llevarle, vio venir a dos venerables hombres que le cargaron con él y le enterraron fuera de la ciudad. San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta, mártires. Entre los más ilustres mártires de Jesucristo, que en tiempo de las persecuciones gentílicas dieron pruebas de su valor y de su ardiente celo por la defensa de la religión cristiana, son dignos de memoria eterna los tres insignes hermanos San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta, los cuales fueron naturales, según unos, de la villa Talavera, en la provincia de Toledo, y según otros, de Évora, en Portugal, pero la diferencia de estas opiniones se concilia con saber que Talavera se llamó Évora en la antigüedad, según escriben varios autores nacionales.
Enviaron a España los emperadores Diocleciano y Maximiano en clase de presidente o gobernador a Daciano, hombre bárbaro y cruel, con el perverso intento de extinguir, si pudiese, la religión y el nombre cristiano, a cuyo fin hizo todos cuantos esfuerzos y tentativas le fueron posibles. Después que hubo sacrificado al furor de su saña innumerables víctimas de inocentes cristianos en Barcelona, Zaragoza, Toledo y otros pueblos, dejando en todas partes por donde transitó horrorosas señales de su barbarie, se presentó a Talavera esta fiera revestida de carne humana, haciendo por sí y por medio de sus ministros las más exquisitas pesquisas en busca de los profesores del cristianismo, para obligarlos a sacrificar los dioses romanos o hacerles sufrir de lo contrario los tormentos y penas más inhumanas. Brillaba a la sazón en Talavera un joven llamado Vicente, educado en la religión cristiana, tan ejemplar y tan modesto que servía de edificación su conducta hasta a los mismos paganos. Preso por esta causa, le presentaron a Daciano, quien viendo su compostura y su gallarda disposición, fingiendo al parecer una falsa compasión, intentó pervertirle con halagos y caricias. Preguntóle qué secta profesaba y sin titubearse Vicente le respondió con valentía de espíritu que la religión de Jesucristo, por cuyo nombre se llama cristiano. Y que, siguió el presidente, ¿adoras por Dios a un hombre que por sus delitos crucificaron los judíos? Calla, replicó entonces el santo, no vituperes a quien debías venerar si no estuvieras endemoniado. Disimuló la injuria por entonces Daciano, lisonjeándose que rendiría en el juicio al joven Vicente, continuando el interrogatorio con blandura, y siguiendo esta idea, le dijo: perdono a tu juventud esas libertades, pues conozco que no has llegado a edad de una prudencia cabal, por lo que te debo aconsejar que me oigas como a padre, y como tal te ordeno que sacrifiques a los dioses imperiales. A lo que satisfizo Vicente: carecería de sólido entendimiento si, menospreciando al Dios verdadero, que crió el cielo, formó la tierra, penetró a los abismos y ciñó los mares, diese culto a los falsos dioses de leño y piedra, representados en las estatuas vanas, pues ¿quién es el dios que hizo esas maravillas?, replicó el tirano, ¿sino Júpiter? Júpiter, respondió Vicente, fue un hombre inútil, cuyas maldades y torpezas publican vuestros mismos libros, pero mi Dios es santo e inmaculado. Mi Dios es santo e inmaculado, uno en esencia y trino en personas, quien, por su infinito poder y suma bondad, hizo las obras admirables que en el cielo y en la tierra vemos y sabemos, las cuales por todas partes testifican su divinidad. Encendido Daciano de un furor extraordinario al oír las concluyentes respuestas de nuestro santo, mudando de tono le dijo: es cosa indigna para mí cuestionar a un joven bisoño, y puesto que no obedeces a mis mandatos, eres indigno de que oiga tus razones. Lo que de tu Dios puedes hablarme, ya lo tengo oído de otros fanáticos, tan ciegos, tan perdidos y tan destemplados como tú. Así debes consultar a tu edad y dar a otros ejemplos. Sacrifica luego al gran Dios Júpiter, sacrifícale tú, respondió Vicente, pues has de caer con él en el fuego eterno del infierno, que está preparado para el demonio y sus secuaces. No pudiendo ya sufrir Daciano el desprecio que el valeroso joven hacía de su autoridad y de sus amenazas, levantando la voz en tono descomedido, dijo a sus ministros: apartad de mi vista y retirad de mi presencia a este mancebo sacrílego, y notificadle el edicto publicado, para que o sacrifique a Júpiter o sea condenado en el mismo lugar, que lo resista a una muerte infame, acompañada de crueles tormentos. Condujéronle los ministros a una de las plazas de Talavera, para que se ejecutase el sacrificio ordenado, pero apenas puso el santo joven los pies en la piedra del ara de aquel falso dios, cuando, convirtiéndose su dureza en una blandura maravillosa, quedaron en ella impresas sus plantas como en blanda cera, de cuyo prodigio, pasmados los ministros gentiles, reconociendo que ninguno de sus dioses obraba maravillas semejantes, no pudieron menos que confesar que era el verdadero Dios, el Dios que adoraba a Vicente, por lo que, suspendiendo la ejecución con deseo de liberarle de la muerte, pretextaron a Daciano que pedía al joven el término de 3 días para deliberar. Le fueron concedidos, guardándole en el interín en una casa particular. Puesto el santo en aquella prisión, concurrieron a visitarle muchos fieles y paganos, de los que convirtió a no pocos a la fe de Jesucristo, en virtud de sus vivas persuasiones, desengañándolos de los delirios y necedades
que en las supersticiones gentilicias adoptaba la idolatría contra todo en lo que dicta la razón. Pasaron también a verle sus hermanas Sabina y Cristeta, y le hicieron presente el desamparo en que quedaban, a fin de inclinarle a que huyese de la cárcel. Ya ves, le decían, bañadas en tiernas lágrimas, nuestra soledad, huérfanas de padre y madre, sin más amparo que el tuyo. Si éste nos falta, ¿quién defenderá nuestra pureza del furor de los bárbaros? ¿Quién fortalecerá nuestro ánimo? Oye nuestras súplicas y sal de la prisión. Rendido Vicente a las lágrimas y a los ruegos de sus hermanas, valiéndose de la oportunidad que le ofrecieron los guardias de la cárcel, se ausentó una noche con Sabina y Cristeta tan aceleradamente que, aunque despachó tras ellos sus ministros Daciano a marcha precipitada, no pudieron alcanzarlos hasta la ciudad de Ávila. Habiéndolos preso, los sacaron fuera de las puertas de la ciudad, y extendiendo a cada uno su potro, los azotaron con la mayor crueldad, y descoyuntaron sus miembros a fuerza de exquisitos tormentos. Pero como los tres santos no cesaban de alabar a Dios en el suplicio, llenos de alegría porque se consideraban dignos de padecer por amor de Jesucristo, irritados los bárbaros a vista de su constancia, pusieron las cabezas de los santos sobre unas piedras, y con otras y con palos les dieron tan recios golpes que saltaron los sesos por varias partes. Por medio de este castigo inhumano lograron los héroes la apetecida corona del martirio el día 27 de octubre del año 303 o 304. Dejaron los verdugos en el suelo los venerables cuerpos de los tres ilustres mártires, con el perverso fin de que fuesen pasto de las fieras. Pero manifestando Dios su visible protección en favor de aquellos apreciables cadáveres, dispuso que, para defenderlos de todo insulto, saliese de entre las breñas una serpiente formidable que causaba muchos estragos en las inmediaciones de Ávila. A este prodigio se siguió otro no menos maravilloso, y fue que, queriendo un judío poderoso de la ciudad insultar las sagradas reliquias, apenas llegó donde estaban cuando se enroscó a su cuerpo la serpiente, apretándole con tanta fuerza que le puso en términos de expirar, y manteniéndose por espacio de 1 hora con silbidos espantosos en ademán de devorarle, hasta que, conociendo el judío ser aquel un visible castigo del cielo por su perfidia, prometió a Jesucristo que si se salvaba del peligro abrazaría la fe y daría sepultura a los cuerpos de los mártires. Dejóle al punto la serpiente, que jamás se volvió a ver, y él cumplió sin tardanza su promesa, recibió el bautismo y, acompañado de otros cristianos, practicó el piadoso oficio prometido. Después erigió un templo magnífico en honor de los santos sobre su sepulcro, al que quiso el Señor hacer célebre por medio de una multitud de prodigios en favor de los que concurrían a tributarles los debidos obsequios y a implorar su patrimonio. Fue tenido por tan célebre que, siguiendo muchos fieles la práctica de jurar sobre los sepulcros de los insignes mártires y santos, lo ejecutaron sobre el de San Vicente. Los reyes católicos don Fernando y doña Isabel prohibieron en las Cortes de Toro semejante costumbre por los perjurios que de ella resultaban, cuya prohibición se lee en una de las leyes de recopilación en estos términos. Otro sí, mandamos que ningún juramento, aunque el juez lo mande hacer o la parte lo pida, se haga en San Vicente de Ávila, ni el herrojo de Santa Águeda, ni sobre el altar ni cuerpo santo, ni sobre las reliquias del cuerpo de San Isidro de León, ni en otra iglesia juradera, etc. Martirologio romano. La vigilia de los apóstoles San Simón y San Judas en Ávila, de España, el martirio de San Vicente, Santa Sabina, Santa Cristeta, quienes fueron primero extendidos por el potro hasta descoyuntarles sus miembros, luego les hicieron pedazos las cabezas sobre unas piedras a garrotazos hasta hacer saltar los sesos, y terminaron así su martirio por las malas artes del presidente Daciano. Entre Castillo, San Florente, mártir, en Capadocia, Santa Capitolina y Santa Eroteida, su sirvienta, mártires que padecieron en tiempo de Diocleciano. En las Indias, San Frumencio, obispo, que estuvo allí primero cautivo, luego, habiendo sido consagrado obispo por San Atanasio, propagó el evangelio en aquella región. En Etiopía, San Elesbaán, rey, quien después de haber vencido a los enemigos de Jesucristo, envió su real diadema a Jerusalén, y profesando la vida monástica en tiempo del emperador Justino, como lo había prometido con voto, rindió su alma a Dios.
En la diócesis de Toul, San Eucario, venerado como obispo y mártir en el mismo lugar. En el Limousin, San Justo, discípulo de San Hilario, cuyo nombre tiene una aldea en Bretaña, San Alorio, obispo de Quimper, sucesor de Guenegán. En Auxerre, San Didier, obispo. En Navarra, diócesis de Estrasburgo, el martirio de un cura párroco. En Gévaudan, el martirio del cónsul de Ners, sacrificado por los herejes. En Pola de Istria, San Fior, obispo de Emonia. Este mismo día, el tránsito de San Abraham el Solitario, tío de Santa María la Penitente. En Irlanda, San Abaino, abad, discípulo de San Ivoro. En la misma isla, San Macduaco, solitario. En Palestina, San Esteban el poeta. La misa es en honor de la santa y la oración la siguiente. Oh Dios, que entre otras maravillas de tu poder diste fuerzas aún al sexo más frágil para conseguir la corona del martirio, danos gracia para que caminemos a ti, imitando los ejemplos de tu Virgen y mártir Santa Anastasia, cuya fiesta celebramos por nuestro Señor Jesucristo. La epístola es del capítulo 51 del libro de la sabiduría. Señor Dios mío, ensalzaste mi habitación sobre la tierra, y yo te rogué por la muerte que todo lo destruye. Invoqué al Señor, Padre de mi Señor, para que no me deje sin socorro en el día de mi tribulación, y en el tiempo que dominan los soberbios. Alabaré continuamente tu nombre, y le celebraré con hacimientos de gracias, porque mi oración fue oída, y me libraste de la perdición, y me salvaste del tiempo inicuo. Por todo esto te daré gracias, diré tus alabanzas, y bendeciré el nombre del Señor. Nota: Jesús, hijo de Sirach, autor del libro de donde se sacó esta epístola, acaba su obra con una oración en que nos instruye de muchas particularidades de su vida, de los peligros en que se vio y de la gracia que le hizo Dios en liberarle de ellos. Reflexiones. Dios y Señor mío, tú exhalaste mi habitación sobre la tierra. Todos somos extranjeros en el mundo, el cielo es propiamente nuestra patria, y es la vida una jornada que se hace por país extraño. No hay mayor necedad, no hay mayor locura que tomar únicamente gusto a los bienes de esta vida. Un caminante mira con indiferencia todo lo que le sale al encuentro en el camino. Diversiones, costumbres, campiñas deliciosas, bellas casas de campo, edificios suntuosos, objetos agradables, todo le hace poca fuerza, en nada se detiene. Aprovéchase con la vista de los objetos divertidos que se le presentan, toma de ellos al paso lo que le parece necesario, pero la memoria y el deseo de su amada patria le ocupan eternamente. Alma muy baja, corazón muy corrompido, ha de tener el que está gustoso, el que está muy divertido en el lugar de su destierro, aunque sea su país desdichado, aunque se ejercite en los oficios más penosos y más abatidos, llegando a perder el amor y aún la memoria de su patria. No obstante, de ser un país delicioso y de que vivirá en él con estimación, con esplendor y con regalo. Oh buen Dios, ¿y cuántos hay en esta odiosa disposición? Agrádanos la tierra, aunque sea región y valle de lágrimas, pero el cielo, aquella feliz estancia, el cielo, aquel dichoso centro de todos los bienes, de toda la felicidad, nos es indiferente. ¿Ocupa mucho a esas personas mundanas el pensamiento del paraíso? A esos hombres de negocios, a esos idólatras de los pasados tiempos, a esas almas bajas y terrestres, que parece colocan su felicidad en las diversiones de la tierra, y que parece no tienen otro último fin que el de los bienes criados? A la verdad, si no estarían en buen estado los que nunca suspirasen por el cielo, los que se contentasen con poseer perpetuamente los bienes de este mundo, ¿podremos darnos por seguros en conciencia? Oh, cuántos sinsabores nos ahorraríamos, o a lo menos cuántos consuelos hallaríamos en nuestros trabajos y en nuestros contratiempos, si mirándonos como futuros ciudadanos de la corte celestial, como hijos adoptivos de Dios, como presuntivos herederos de su gloria, nos acordáramos que solo estamos de paso en esta triste vida, para ser algún día eternos moradores de la celestial Jerusalén. Yo gimo, yo ha muchos años que vivo como enterrado en la pobreza y en la oscuridad. Yo no hallo más que espinas, abrojos, trabajos y cruces en todas partes. Yo mojo el pan que como en las lágrimas que derramo. Ea, no más que un poco de paciencia. Día vendrá en que seré santo. Aborrecido, menospreciado, perseguido, no pasaré día sin algún trabajo, no encontrar
camino que no esté sembrado de tropiezos, vivir siempre con las armas en la mano, no dar paso a que no se encuentre con un lazo el que caiga en la inocencia. Serme sospechoso mi propio espíritu, hacer liga contra mi propio corazón de inteligencia con mis sentidos. ¡Qué vida, Señor, más triste, más enojosa, más pesada! Pero, ea, un poco de paciencia, el cielo ha de ser el término dichoso de todos estos trabajos, el mismo Dios ha de ser recompensa, cada día, cada hora, cada instante nos vamos avanzando hacia aquella estancia feliz. Oh, y cuánto consuela este pensamiento a una alma que está llena de religión y no está pegada a la tierra. El Evangelio es del capítulo 13 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Es semejante el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que el hombre que le halla le esconde, y muy gozoso de ello va, y vende cuanto tiene, y compra aquel campo. También es semejante el reino de los cielos al comerciante que busca piedras preciosas, y en hallando una, fue y vendió cuanto tenía y la compró. También es semejante el reino de los cielos a la red echada en el mar, que coge toda suerte de peces, y en estando llena le sacaron, y sentándose a la orilla, escogieron los buenos en las vasijas y echaron fuera los malos. Así sucederá en el fin de siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí habrá llanto y rechinamiento de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Respondiéronle, sí. Por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familias, que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. Meditación. No hay tiempo en la vida en que no debamos trabajar en nuestra salvación. Punto primero. Considera que todo el tiempo de la vida se nos dio para que trabajásemos en el negocio de nuestra salvación, y que todo este tiempo es necesario para salir bien con él. Por aquí comprenderás el error de aquellas falsas máximas del mundo. Es menester dar a la mocedad lo que le toca. Los mozos es preciso que sean mozos, y que se diviertan, ya que les vendrá tiempo de tener juicio y darse a la virtud. La edad más madura es más a propósito para la perseverancia, cada cosa a su tiempo. Esto quiere decir en buenos términos que las primicias de la vida del hombre no deben consagrarse a Dios, que aquellos primeros años, como los más floridos de la edad, según el espíritu del mundo, se han de destinar a los gustos, a las diversiones y a los pasatiempos. Todo lo que se reserva para el negocio de la salvación, para el cual precisamente se nos concedieron todos los momentos de la vida, es un miserable resto de días inciertos, achacosos, sin vigor y medio apagados. Cuando ya no estés para servir al mundo ni seas de provecho para nada, entonces serás bueno para servir a Dios. Es preciso dejar pasar la mocedad bien. ¿Y en qué se funda esta perniciosa máxima? Pues que la edad más propia para la virtud y la más expuesta al vicio no debe estar sujeta a la ley. El torrente es impetuoso, pues rómpase todos los diques. Son fogosas las pasiones en la juventud, pues quítensele todos los frenos y perdónensele todos los estragos.
porque un ánimo joven y tierno se corrompe más fácilmente. ¿Será razón dejar que penetre la corrupción hasta el corazón y hasta las entrañas? Tienen los jóvenes mayor propensión a lo malo. ¿Será caridad? ¿Será proceder con juicio, alargarles el freno y darles mayor libertad para precipitarse? Un padre, una madre, un amo, un superior ven con frialdad la vida irregular de sus hijos, de sus súbditos, de sus criados, cierran los ojos y se tranquilizan diciendo que es preciso dar a la mocedad lo que le corresponde, que es menester perdonar alguna cosa a los pocos años. Esto significa que es menester dejarlos que sean malos, porque esta es una edad muy oportuna para ser cada día peores, que es menester permitirles que se dejen llevar del mal ejemplo, por lo mismo que están en paraje de que cada instante los arrastre más y más, que es menester disimular sus extravíos en atención a que se descaminen al precipicio de la carrera. Buen Dios, qué materia copiosa de dolor y qué sementera de arrepentimientos. Punto segundo. Considera que, como hablando en rigor, no tenemos más que un solo negocio en esta vida, todo el tiempo y todas las edades de la vida se deben emplear en este único e importante negocio, que es el de la salvación. La primera edad es inocente, pues nada nos importa más que aplicar todos los medios para conservar esta inocencia, de cuya conservación pende muchas veces nuestra salvación eterna. La juventud está más expuesta y es más peligrosa, pues ¿qué no debemos hacer para preservarnos en ella de las ocasiones y de tantos peligros tan resbaladizos? No hay edad más crítica, y por consiguiente ninguna en que sea más necesaria la circunspección, la fuga de las ocasiones, la devoción y la frecuencia de sacramentos. Una vez corrompido el tiempo de la juventud, todo el resto de la vida olerá a la misma corrupción. Ni la edad más madura está más a cubierto de las tentaciones. Esta es propiamente la edad de los negocios. ¿Tenemos alguno de mayor consecuencia que el de nuestra salvación? Y si no trabajamos en él, en esta edad, ¿cuál es la que destinamos para adelante? La vejez está más cerca de la muerte. Gran razón, por cierto, para trabajar únicamente en ella en este importantísimo negocio. Pero ¿no es verdad que la vejez es la edad de las costumbres inveteradas? ¿No es verdad que entonces somos regularmente lo que siempre fuimos? Pero al fin, si no empleamos en nuestra salvación estos últimos días de la vida, ¿cuál será nuestro destino? Sin embargo, pocos viejos comienzan a ser devotos cuando viejos, pues considera cuánto te importa comenzarlo a hacer en buena edad. En la vejez solo es obra por costumbre. Solo se obra por costumbre. ¿Mas qué, Señor? ¿Será posible que no se hizo para vos la edad florida? ¿Llamáranse siervos vuestros los que temen serviros demasiados años? Si no comienzan a ser desde su juventud, y los que, habiendo dedicado ésta al servicio del mundo, juzgan que os conceden demasiado si os dan a vos los últimos carcomidos días de su estragada vida. Oh Señor, y cuánto dolor tengo de comenzar a serviros tan tarde, pero al fin comienzo, y en vuestra divina gracia espero no trabajar ya en otra cosa que en el negocio de mi salvación. Jaculatorias. Señor, ni en el cielo ni en la tierra deseo otra cosa que a vos, único bien mío. Resuelto estoy, Señor, no quiero se pase un solo día de mi vida en que no os sirva guardando exactamente vuestra santa ley. Propósitos. 1. Grande error es imaginar que haya en el discurso de nuestra vida cierto tiempo o cierta edad en que impunemente se pueda omitir el aplicarse seriamente al negocio de la salvación, como si Dios hubiera exceptuado algunos días en que no tuviésemos obligación de trabajar en este único negocio, como si el Señor no nos hubiera de tomar estrecha cuenta de todos los días de la vida. Ni uno solo se nos concedió para otro fin, ni uno solo se nos dio de sobra. Pues, ¿qué será de aquellas personas que malograron toda su juventud, y acaso las 3 partes de su vida, sin hacer en ellas nada por su eterna salvación? Contado y determinado está el número de nuestros días. ¿En qué parte del Evangelio se encuentra que no nos pedirá Dios cuenta de muchos o de algunos? Y después nos admiraremos de que sea tan corto el número de los escogidos. Examina bien cuántos días has perdido y llora amargamente esta pérdida. 2. Procura emplear tan cristianamente el poco tiempo que te resta, que tengas alguna razón para esperar que Dios tendrá piedad de ti por su infinita misericordia. Trabaja sin cesar en el negocio de tu salvación, no malogres un instante, no hay que perder tiempo, pues demasiado has perdido. Haz propósito por las mañanas de emplear todo aquel día en este importante negocio, y renueva el mismo propósito al principio de todas las acciones.
Que el testimonio de estas santas vidas sirvan de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!